El tema de hoy es: valora tu salvación. Si hay algo que tiene que tener el Hijo de Dios, es reconocer que tú has recibido algo que no todos valoran y quieren. Amén. Cuando tú aprendas a valorar lo poco que ya te dio Dios, en eso va a empezar a trabajar Dios para hacer mucho en ti. Entrégate por completo a Cristo. Sé honesto, séle fiel a Él. Esto no se trata de los hombres, porque muchas veces no vamos a recibir lo que nosotros tal vez estamos esperando recibir. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, Él es fiel y Él nos va a recompensar de una manera que tal vez ni tú mismo lo crees, estando ya en el servicio de Dios. Y pensar que ya este lunes nos acabamos el colegio, pues fue un reto. Y estuvimos constantemente ahí, en cada clase, en cada examen, que eran exámenes de 3 a 4 exámenes, eran exámenes muy pesados, porque sí eran muchas cosas que te preguntaban y a veces las reprobábamos. Y sabíamos que cuando reprobábamos el examen nos los cobraban de nuevo. Y cada peso, cada centavo, cada costo, pues al final de cuentas es algo que tú mismo también necesitas para otras cosas. Pero si reprobábamos teníamos que pagar y hacerlo nuevamente. Y siempre, hermanos, lo pasábamos la segunda vez que lo hacíamos. Siempre. Nunca, más que esta última vez que tuvimos examen, nos sorprendimos porque ya no reprobamos ni uno y nos veníamos gozando en el camino y nos veníamos riendo del camino y a veces nos decíamos: es que tú te equivocaste, es que no, es que esto, es que el otro. Y yo le decía a mi esposa, o mi esposa luego me decía: mejor contéstalo tú, porque yo me equivoco más que tú, ¿no? Y lo pasamos, hermanos, lo pasamos. Nuestro primer examen de muchos exámenes lo pasamos a la primera vez, pero este último, pues sabemos que ya no vamos a ver a los que conocimos allá. Una vez les compartí que me regalaron una Biblia grande, un hermano de allá. Todo eso se queda en el corazón, mis hermanos, se quedó en mi corazón. El hermano, por ciertas cosas, ciertas circunstancias, pues no lo vimos acabar el colegio. Y pues a veces nos preguntábamos a nosotros mismos y decíamos: ¿qué es lo que pasaba en su vida? Pero tú inmediatamente te das cuenta que al tener una conversación, te das cuenta que pues todavía no estaba ese sentir que tiene un verdadero cristiano. Muchas veces los que nosotros compartimos el Evangelio lo compartimos también bajo las experiencias y vivencias que hemos tenido en el transcurso de llegar a este camino. No ha sido fácil, no ha sido sencillo. La iglesia donde yo conocí a Cristo, que fue una iglesia bautista, fue una iglesia no muy grande, de unas 200, 300 personas que se congregaban cada domingo. Y el pastor era un pastor de Argentina y la mayoría de esa iglesia eran guatemaltecos, eran de Guatemala, muy pocos mexicanos, pero era una iglesia fiel. Era una iglesia que servía a Cristo. Era una iglesia que se enfocaba verdaderamente en predicar el Evangelio, en ganar almas. Por eso yo cuando llegué a este lugar recibía muchas críticas y decían: es que tu trabajo es ser un evangelista. Tu trabajo es trabajar en las calles. Y yo decía: pues gloria a Dios por eso, ¿no? Porque si nos ponemos a ver bíblicamente, ese fue el primer ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recorría cada sinagoga, cada lugar predicando el Evangelio. Y sí, amo yo salir y compartir la palabra de Dios, pero fue una iglesia que tuvo una decadencia en un tiempo de algo fuerte, algo muy fuerte, de la cual cuando no tenemos cuidado de el servicio que estamos dando a Dios,
cualquiera de nosotros puede echar a perder el trabajo. No era una iglesia propia de ese pastor porque era un ministerio americano, era una iglesia americana, pero tenían su ministerio hispano para los hispanos, y el encargado de ese ministerio era este pastor de Argentina, pero no era una iglesia propia de ese pastor, sino era un ministerio americano, y tenían un instituto bíblico también ahí. Entonces al final de cuentas pasó lo que no tenía que pasar, entonces es una historia que al final de cuentas te sirve como en tu vida personal, como experiencia también. Y de vez en cuando a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué será de todos aquellos hermanos que se estaban preparando en el instituto? De aquellos hermanos que convivimos, de aquellos hermanos que soñábamos, y un día, hermanos, espero compartirles algunas fotografías y van a ver yo como lucía y antes de y después de, y pues esa obra la hizo Dios. Amén. Esa obra la hizo Dios a través de ese ministerio, a través de un hermano de Guatemala que fue tan insistente en mi vida que muchas veces creo yo que hasta fui duro con él, pero nunca me dejó, nunca me abandonó. Siempre estuvo ahí. Sirve a Cristo, siga a Cristo, cree en Cristo, confía en Cristo, dale tu vida a Cristo. Y yo me acuerdo, hermanos, que me sentaba yo ahí y el pastor, que después que terminaba su sermón, su mensaje, yo pasaba y lloraba, mis hermanos. Lloraba. Y yo decía dentro de mí, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es esto que llega a mi corazón? ¿Por qué siento esto? No entendía muchas cosas. Pero después comprendí lo que tenía que comprender. Servir a Cristo es literal negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirle. No importa si tienes familia detrás de ti, si tienes a tu madre, tus hermanos detrás de ti, no importa. Yo servía a Cristo, seguía a Cristo, aunque nadie de mi familia sirviera a Cristo como yo le estaba sirviendo. Porque mi mamá conoce a Cristo, mi hermana conoce a Cristo, mi hermano mayor conoce a Cristo. El único que no conoce a Cristo es, de tres hombres que somos, es el mediano. Él nunca ha querido saber o acercarse a Dios. Pero los demás conocen a Cristo. Y yo, siendo el más pequeño de los cuatro, de tres hombres, y mi hermana, pues yo fui quien me quedé. Yo fui quien me atrapó el evangelio, que me cautivó mi corazón, me enamoró el evangelio. Y desde antes ya te llevaba mi vida personal, ya no. Yo a los 15, 16 años ya no vivía yo con mi mamá, me independicé, trabajaba yo, pagaba mi sustento, trabajaba mi renta, me compraba lo que yo me gustaba. Desde muy temprana edad me independicé en mi vida. Nunca ha sido un obstáculo el no tener a mi mamá cerca, ¿no? He aprendido que la vida es propia. Lo que tú te forjas, lo que tú quieres, lo que tú elijas, lo que tú escojas, es tu decisión. Claro que el consejo de una madre, el consejo de un padre siempre van a ser de ayuda y de bendición. Pero más cuando ese padre y esa madre están cerca de Dios. Te darán un consejo no basado en su experiencia y en su vivencia, sino referente a lo que dice la palabra de Dios. A veces nos orgullecemos, no, pues es que yo aprendí de mi papá esto, es que mi papá esto, es que mi papá el otro. Y la pregunta sería, ¿tu papá es cristiano? ¿Tu papá es creyente? Porque así como te enseñó eso, también te enseñó a ser mujeriego. ¿A poco no? Sí.
Entonces, mejor acerquémonos a Dios. Amén. Y eso fue lo que aprendí. El mayor consejo lo recibí de Dios. Y yo conocí a Dios no de una buena manera. Yo conocí a Dios en una manera que ninguno de ustedes les gustaría conocer a Dios. Amén. Porque todos venimos del mundo. Todos probamos el mundo. Todos hicimos cosas que el mundo nos enseñó a hacer. Pero poniendo cada cosa como un rompecabezas, me di cuenta que la mano de Dios siempre ha estado ahí. Me di cuenta que Él me enseñó su palabra en el lugar perfecto, donde no iba a tener excusa para no leer su palabra. De donde estás entre cuatro paredes y tú no puedes hacer otra cosa más que buscar algo para entretenerte y para que pasen los días y no sentirte tan presionado y tan afligido y tan depresivo, que nunca imaginé que debajo de esa colchoneta estuviera un Nuevo Testamento y que mi único pasatiempo era agarrar ese Nuevo Testamento y leerlo. Amén. Amén. Y lo leía, pero no le entendía. Pero ese era mi pasatiempo. No había otra cosa, o era eso, o hacer ejercicio, o hacer algo que te entretuviera para que pasaran los días. Y gracias a los ministerios por los que hay en cada lugar, en cada prisión, en cada cárcel, porque gracias a esos ministerios tú aprendes a reconocer la palabra mejor a través de un pastor que ha dado su vida para llevar el evangelio a esos lugares. Y cuestionaba yo al pastor y decía, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice el otro? Y empecé a darme cuenta que Dios iba trabajando en mi vida. Amén. Amén. Pero qué tan fácil es alejarnos de Cristo. Porque una vez fuera de ese lugar, empecé a llevar mi vida normal y común como la que llevaba. Pero no tarda tiempo y a través de mi hermano mayor viene este hermano que se llamaba Rubén, si es que Dios lo tiene con vida, y a él le hablan, a mi hermano le hablan, y como de repente teníamos como cualquier comunión entre hermanos, una vez llega el hermano y yo estaba con mi hermano y me empieza a compartir el evangelio, me invita a la iglesia y yo llego a la iglesia y empieza a trabajar en mí, porque mi hermano estaba muy ocupado en las cosas que hacía, ¿no? Como todos nosotros. Y él es el que comienza a edificar mi vida, queriendo o no queriendo. Pero hizo lo que cualquier hijo de Dios tiene que hacer en la vida de los demás. Amén. Amén. Y al final de cuentas, nunca he sido tan descortés en ciertas ocasiones y dije, sí, pues yo quiero ir a la iglesia. Y de repente llegaba y muy temprano porque hermanos, el ministerio de Estados Unidos es un ministerio muy difícil, porque las iglesias están a una distancia muy lejana. No, las iglesias por lo regular no están en un lugar donde hay mucha gente o donde habita mucha gente. Estados Unidos es muy distinto a México y allá se trabaja por rutas, se trabaja por ministerios, se trabaja a través de capitanes de ruta, y el trabajo que el hermano tenía era no solamente el de recoger una persona, sino de varias personas. Entonces su trabajo era de levantarse muy temprano, prepararse y alistarse para ir a recoger a todas las personas. ¿Y por qué se los digo? Porque yo lo vi, porque él pasaba y todavía pasaba por 4, 5, 6 personas, y si tú no estás firme en Cristo, ya tienes la primera excusa para no querer ir. No, pues que el hermano todavía anda de aquí, anda de acá, y luego ya estás viendo el reloj, ya quiero que acabe el culto, ya quiero esto, ya quiero lo otro. Tú realmente necesitas amar a Dios para quedarte en esos cultos tan largos. Amén. Pero tan largos. Amén. Y ya desde que lleva la gente, ya hay un hermano que nos va predicando en la ruta. Ya nos va compartiendo el ministerio en la ruta.
en el autobús, en la van. Y ya vamos recibiendo palabra ahí. Y llegamos y todavía recibimos más palabra. Y por eso yo a veces digo, a nosotros se nos hace cansado el pequeño culto que tenemos. Amén. ¿Por qué? Porque no valoras tu salvación. Porque no valoras lo que ya recibiste de Cristo. Porque lo que valoras tú lo cuidas. Tú lo amas. Amén. Porque lo valoras. Y nosotros hemos dejado de valorar lo que más debemos de valorar en esta vida. Amén. Vayan conmigo a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Voy a utilizar una traducción también, y quiero que pongan algo ahí en su Biblia, en la palabra de Dios, porque vamos a ver muchas cosas, hermanos, para que nos demos cuenta lo que Dios quiere formar en ti, lo que Dios quiere capacitar en ti, enseñarte lo que tal vez tú ya sabes, pero no lo has tomado como lo debes de tomar. Amén. Tal vez lo has ignorado, lo has echado a un lado. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia. O sea, Dios te pide que pongas toda la atención posible. Que no vengas a los cultos creyendo que es una pérdida de tiempo, porque los cultos es donde tú vas a ser edificado para el propósito que Dios te va a encomendar. Y muchas veces no valoramos lo que Dios quiere poner en nosotros. Es decir, Dios ya nos dio cosas, pero nosotros las botamos como si no fuera nada. Las vemos de menos, no nos importan esas cosas. Salimos de este lugar y empezamos a pensar que hay cosas más importantes que hacer, que resolver. Y nos olvidamos de lo que ya Dios quiere poner en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. O sea, no sea que nos alejemos, no sea que nos descuidemos, no sea que por atender otras cosas de las cuales no tenemos que atender, no valoremos lo que ya deberíamos de estar valorando, que no hemos valorado. Amén. Amén. Vean lo que dice el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa, ¿qué? Hablando hacia aquellos ángeles que se rebelaron en el cielo, hablando de aquellos ángeles que fueron en contra de Dios. Dios no cambió lo que Él decidió hacer con ellos. No vaya a ser que te descuides, te deslices y quite lo que Dios te ha dado para dárselo a otro porque tú no lo has valorado. No dejes que eso suceda. Por eso yo decía, cada cosa que yo me he puesto a pensar, yo digo, Dios siempre ha estado en eso. Dios ya estaba preparándome para que cuando yo recibiera el mensaje, mi corazón estuviera dispuesto a recibirlo y no poner una barrera en mi corazón. Por eso es que su servidor a veces llora, porque sabe y reconoce lo que es la palabra de Dios, lo que es servir a Dios. Pero muchos tomamos en poco lo que Dios ya ha puesto y lo que Dios ya te ha encomendado para que tú hagas. Y lo queremos hacer a nuestra manera, mas no, nunca a la manera de Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Gloria a Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora vean lo que dice el 3. ¿Cómo escaparemos
nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué excusa le vas a poner a Dios? ¿Cómo vas a ir delante de Dios? ¿Ah? Dios ya puso algo en ti para que comiences a hacer esa obra. Tú no vas a tener excusa delante de Dios. Entrégate por completo a Él. Amén. Sírvele a Él. Dale tu vida a Él. Todo lo demás viene por sí solo. Amén. Todo lo demás vendrá y la reconocerás que ha venido de parte de Dios. Por eso yo comencé diciendo, ¿cómo es posible que en mi lugar donde yo estaba, en mi colchoneta, había un Nuevo Testamento? ¿Quién lo puso ahí? ¿Y por qué yo? ¿Para qué yo? Amén. Yo ni sabía quién era el Señor, yo ni sabía quién era Dios. ¿Por qué yo? Porque Dios ya estaba preparando algo que al final del proceso Él veía algo en mí. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién anunció primero? El Señor. ¿Quién anunció primero? El Señor. Jesús. Dios. ¿Ustedes creen que Dios la anunció para que tú no la valores? Para que tú seas un cristiano como tú quieras ser un cristiano. ¿Tú crees que la palabra se predica para mal en tu vida? ¿Para que haya discusión en tu matrimonio? ¿Para que vayas en contra de tu esposa? ¿Para que vayas en contra de tu esposo? ¿Para que vayas y le digas comentarios a tu hija, a tu hijo de no servir a Cristo? ¿Tú crees que el evangelio que se anuncia es para que eso se predique y se enseñe? No. Es para que aprendamos a valorar lo que Dios quiere entregar en nuestras manos. Que cada cosa, que cada acto, que cada palabra que puede salir de nuestra boca es para glorificarlo a Él, para mostrarle nuestro amor a Él, para mostrarle nuestra gratitud a Él. Amén. Pero nos sentamos con un orgullo en esa silla. Nos ponemos como soldados, así, sí, secos, con un corazón arrogante. No estamos atentos a la palabra de Dios. Nos fue confirmada por los que ¿qué? Por los que oyeron. Primero fue por nuestro Señor y después por aquellos que hemos creído en la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que vengamos, escuchemos y nunca demos testimonio de Él allá afuera. Dice, fue confirmada, confírmala. Amén. Amén. Confirma el testimonio. Amén. Habla de Cristo. Amén. No calles tu boca. Amén. Di cómo eras en el pasado. Di cómo conociste a Cristo. Y di cómo has transformado tu hogar y tu familia y tus hijos. Amén. ¿Ah? Amén. Pero no valoramos las cosas. No valoramos la salvación de Cristo. Versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cierto o no es cierto que se unieron al ejército de Jesús y empezaron a predicar el evangelio? Ya no solamente Jesús, sino aquellos que se unieron con Jesús. Amén. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Comienza a anunciar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? ¿Para que le enseñes a ser rebelde e ir en contra de las cosas de Dios? ¿O para que le enseñes a ser un discípulo, un siervo de Jesucristo y se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga? Amén.
El Evangelio es para edificación. Amén. El Evangelio es para restauración. El Evangelio es para que crezcamos durante los años que Dios nos permita estar en esta tierra. No somos eternos, estamos simplemente de pasada. Amén. Un día estaremos delante del trono de Dios y llevaremos lo que hicimos estando aquí en la tierra como ofrenda a aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que Dios va a empezar a hacer en ti es matar tu carne para empezar a darte y a llenarte de su Espíritu de Él. Amén. La carne mata, mas el Espíritu edifica. Amén. Y entonces te darás cuenta que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Amén. Gloria a Dios. Y lo que Cristo hizo, tú lo comenzarás a hacer, quieras o no quieras, porque yo rehusaba el llamado de Dios. Yo no me creía un siervo de Dios, porque veía mi vida y dije, mi vida no es para dar testimonio de ti. Pero cuando voy a las Escrituras y me dice que lo más vil y despreciado del mundo lo escogió, entonces entendí Amén. que Él no vino a llamar a perfectos, sino a imperfectos, a pecadores como tú y yo, Amén. para predicar el Evangelio, porque los perfectos no tienen necesidad de Dios, pero los pecadores tienen necesidad de Dios. Amén. Y tú y yo somos los que necesitamos del amor de Dios. Amén. Y mientras más necesitados sientamos de Dios, más edificados vamos a ser. Amén. Nunca te sientas completo, porque jamás vas a ser completo hasta que Cristo venga o hasta que tú partas con Cristo. Amén. Pero nunca te sientas firme, porque la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Así es. Si tú no te cuidas, dice la palabra de Dios, puedes deslizarte, puedes caer en las garras del enemigo, puedes caer en lo que no tuviste que haber caído si tú no hubieras descuidado la salvación que recibiste de Cristo. Hay cosas que nosotros valoramos en la vida. No sé qué valoremos más en nuestra vida que le esté quitando el lugar a Dios. Una manera de demostrar que valoramos la salvación es valorar el amor de Dios, su sacrificio. Valorar la salvación debería de ser lo más importante después de haber nacido de nuevo, después de ser una nueva criatura en Cristo. No debería de haber ninguna otra cosa más importante en tu vida que querer reconocer día tras día que Cristo murió por ti Amén. para darte perdón de pecados y vida eterna. Así es. Pero no para que sigas viviendo como tú quieres vivir, sino para que dejes vivir el Espíritu de Dios que mora en ti y Él haga lo que Él quiera hacer en ti. Así es. Amén. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas. Y no pierdan Hebreos. Amén. Lucas capítulo 14. Versículo 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, escuchen esto, mis hermanos. Había mucha gente que le seguía a Cristo. Pero vean por qué le seguían a Cristo. Tú tienes que ser distinto, porque tú tienes que aprender a seguir a Cristo, no por lo que ellos le seguían, sino por lo que tú has reconocido que Cristo ha hecho en tu vida.
Dice la palabra de Dios, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su ¿qué? Su propia vida. Su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Cualquier cosa que tú pongas y valores más en tu vida, le quitará el lugar a Dios. Le quitará el lugar a Dios. Amén. Y cuando Dios le quita su lugar, Él tomará lo que está para ti para dárselo a otro. Sí. Porque Él no puede con el orgulloso. Porque dice la palabra de Dios que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Con un soberbio tú no puedes tratar, ni hablar, ni enseñarle algo nuevo. Pero con un humilde tú puedes trabajar en la vida de un humilde. Amén. Y dice la palabra de Dios: y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, ¿en pos de quién? De Dios. En pos de Dios. Cualquier palabra, cualquier cosa, cualquier mensaje, cualquier sermón, cualquier invitación a que sirvas en la obra de Dios, es la voz de Dios. Porque Dios quiere empezar a edificar tu vida espiritual. Amén. Nunca lo tomes personal, porque no es personal contigo. Es personal en contra de tu pecado y en contra de tu carne, mas no contigo. Amén. 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 Dice la palabra de Dios: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Escuchen esto, mis hermanos, porque la vida de un cristiano no va a ser una vida fácil y sencilla. La vida de un cristiano, que yo lo he aprendido, hermanos, es de altas y bajas. Pero cuando tú te aferras a Dios, no va a haber quien te quite del camino de Dios, porque aún el llamado es irreversible. Es un llamado que Dios te lo ha dado, y es un llamado que tienes que cumplir con ese llamado. Dice la palabra de Dios: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda ¿qué? Acabarla, todos los que la vean comiencen a ¿qué? Hacer burla de Mis hermanos, tú que has comenzado, después tendrás que llevar tu propia cruz si no sigues en el camino de Dios. Hay cristianos que tomaron la decisión de alejarse y después quieres convencer a tu hijo de servir a Cristo, y tendrán palabra en contra de ti de decir: pero tú servías a Cristo y mira. Amén. Así es, amén. Y después no van a querer creer Así es. en eso que Dios ha querido formar en ti. Amén. Amén. Porque hay cosas que nos van a llevar a ese sentido. Y entonces cada vez que tengamos la oportunidad de lo que dice la palabra de Dios, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella y harás conforme lo en ella está escrita. Cuando tú pases tiempo de abrir la palabra de Dios o de venir a la iglesia y tú escuches la palabra de Dios, tienes que estarla meditando, pensando, porque Dios quiere aclararte el pensamiento, que cuando vengan ciertas cosas, ciertas dificultades, tú no renuncies a ese llamado. Tú no lo tomes como poco. Tú no valores lo que ya recibiste, sino que aprendas a valorarla a pesar de las circunstancias que no estén a tu favor. Pero un día tendrás el resultado de lo que has cosechado. Un día verás la gracia que ha sido derramada en tu vida por haberte mantenido fiel en lo que Dios puso y te entregó en tus manos. Versículo 30 dice: diciendo, este hombre comenzó ¿qué? A edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede
hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que ¿qué? Lo que posee, No puede que. ser mi discípulo. Entonces Dios dice que muchas veces hay que aprender a servir sin nada. Sin nada que nos ate para servirle a Él. Amén. Amén. Y ahí es cuando a veces predicamos en cierta manera de ciertas cosas y cree que uno quiere que ustedes abandonen todo porque es nuestra idea. No, es porque es lo que Dios demanda para nosotros. Así es. Porque Él sabe que amando otras cosas nos puede quitar el amor que tiene que tener Dios. Su lugar que a Dios le corresponde puede ser quitado por las otras cosas que amamos más que lo amamos a Él. Así es. Por eso la palabra de Dios dice que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Así es. Cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Tú cómo vas a ser como cristiano? ¿Cómo vas a ser como creyente? Amén. Porque Dios dice, sígueme, deja todo, busca el reino de Dios, busca de mí, busca mi presencia. ¿Ustedes creen que Dios hace mal al decir eso? No, porque Él sabe que cualquier persona te puede sacar de servirle a Dios. Amén. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. No podemos ir en contra de los pensamientos y del designio de lo que es Dios mismo en su esencia. Y cuando digo en su esencia, estoy hablando en una esencia espiritual, no en una esencia carnal y humana. Porque Dios es espíritu. Y Dios tiene comunión con sus hijos espirituales. Amén. Dios no puede tener comunión con un mundano o con alguien que está en el mundo, porque para Él las cosas de Dios son ¿qué? Locura. Hay cosas más que le sorprenden su mente, que entusiasman su corazón, pero las cosas de Dios a uno que no está en Cristo no le llena de gozo ni de alegría su corazón, su vida. Pero háblale de box. Y si a ambos les gusta el box, ¿qué hacen? Hasta se toman una cheve juntas y platican del box. Hasta ya preparan la botana una hora antes, porque va a pelear Canelo contra no sé quién, y ya tienen la botana, la chela, y antes de que acabe ya están bien pedos. Pero siéntate con uno que no está en Cristo y en 2-3 segundos ya me tengo que ir, es que tengo que trabajar, es que me salió esto. Pero cuando tú hablas con otro cristiano, pueden pasar horas y horas y horas hablando de lo mismo y gozándose entre sí. Amén. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Según Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 19. Amén. Versículo 16. Entonces vino uno de él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No, ninguno hay bueno, sino ¿qué? Sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vamos a ir al versículo 17.
al versículo 21. Amén. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo ¿qué? A los pobres. Entonces aquí Dios está hablando de qué. ¿De qué está hablando, mis hermanos? Que dejes todo. De perfección. Entonces, ¿por qué no tenemos que ser perfectos? Habla con una persona que no quiere tener cambios en su vida y lo va a ver a mal. Pero dice la palabra de Dios, es santo porque el Señor es santo. Amén. Santifícate. Y cuando tú vayas con esa persona y le hables de santidad, de perfeccionar lo que ya Dios quiere perfeccionar en ella o en él, se enojan. Da mensajes, sermones que hablen de santidad, que hablen de separación, que hablen de que no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo y se enojan. Pero Dios está hablando aquí. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser en una totalidad perfecta? Déjame mostrarte la manera de la cual puedes ser perfecto. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando Él dice, ve y vende todo lo que tienes, Dios no quiere quitarte lo que tienes. Pero Dios no quiere que hables más lo que tienes para que te quite el tiempo de ser bendición a otros, sino que mantengas lo que Dios te ha dado, pero que no sea la excusa para no servirle a Dios, sino desvalora lo que tú valoras para que valores más a Dios y te entregues más por completo a Él. Amén. 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 Y dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo justo le habló de ese tema? ¿Porque desconocía su vida? No, Él sabe. No, porque el joven ¿qué era? ¿Qué era el joven? Rico. Entonces Dios le tuvo que hablar precisamente de ese tema, porque había visto Cristo que en eso estaba su corazón del joven, que sí cumplía unas cosas de la ley y era bueno, pero había algo más para llegar a ser perfecto. El servir a Cristo es valorar lo que has recibido de Cristo y no te importa entregarte a Cristo porque has aprendido a valorar lo que Cristo te ha dado. Amén. Sin importarte lo demás. Amén. Porque mi corazón no está en las cosas que tengo. Mi corazón está en las cosas que recibo de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque yo sin Él no soy nada. Amén. Amén. Y luego dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, hablándole ya a su iglesia, de cierto os digo, y les empieza a dar una enseñanza, una lección. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los Cielos. pero no que para Dios todo le es posible. Esa es la mente de un ser humano. Pero tú me hablas de santidad, tú me hablas de Dios, pero hay cosas que no veo aún. Pero Dios lo declara también, porque para Dios nada le es imposible. ¿Saben lo que dificulta que las cosas no sean recibidas? Nuestra incredulidad, Sí, nuestra poca fe. así es. Pero cuando nosotros nos entregamos en una totalidad en la fe de Cristo, Dios hace lo que tú jamás pensaste que podía hacer. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, en el versículo ¿qué? 24, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, Se asombraron en gran manera diciendo, wow, ¿quién pues podrá ser salvo?
Ahora vean lo que nos enseña aquí Dios. Y mirándolos Jesús les dijo, o sea, Dios se anticipa ante todo. Dios anticipa a tu vida antes que tú quieras anticiparte. Porque Dios tiene que ir un paso adelante para que te demuestre que no depende de ti, sino depende de Él. Porque inmediatamente y humanamente a nosotros se nos hace imposible muchas cosas. Y una de esas cosas es servirle a Dios. Porque todo lo demás lo podemos hacer. Pero venir y ser cristianos, no. Venir y servirle a Dios, no. Venir y dejar nuestro tiempo para darle el tiempo a Dios, no. Entonces Dios quiere mostrarte y darte una lección en este tema. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Más para qué? Entonces Dios te está diciendo, deja que yo me encargue de lo que tengo que hacer en ti. Amén. Déjame que yo tome control de toda la situación que conlleva tu vida. Pero dame el permiso de yo poner manos a la obra. Tú solamente confía y camina en la fe que yo voy a depositar a través de mi palabra. Pero tú no quieres jugar ese papel. Tú quieres que todo el papel y todo el acto lo haga nuestro Dios. Pero a ti te toca jugar un papel. A ti te toca llevar ciertas responsabilidades para que Dios lleve otras responsabilidades. Porque cuando Dios creó al hombre, no solamente lo creó y no le dio órdenes. Dios lo creó, pero también le dio órdenes de cómo actuar y de qué hacer. Dios te da órdenes de cómo actuar y qué hacer para que la obra de Dios sea perfecta en ti. Amén. Y Dios haga lo que tiene que hacer para que tú fluyas en el Espíritu de Dios y crezcas como Dios quiere que crezcas y seas perfecto. Pero tú vienes al culto y dejas de valorar la palabra de Dios, dejas de estar atento a la palabra de Dios, y ahí es donde tú no estás jugando el papel que a ti te corresponde. Tú quieres que Dios se encargue de todo y que de ti. Dios no solamente te puso para que seas algo que adorne o que luzca, sino para que trabajes juntamente con Él. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo, que la ¿qué? Regeneración. Entonces muchas cosas, no esperemos verlas, porque hay cosas que Dios sabe que no nos las puede dar. Porque nos podemos descontrolar y podemos dejar de poner nuestra confianza en una totalidad que depende de Él, porque ya tenemos todo, y poner nuestra confianza en ese todo, en la riqueza, en nuestra fuerza, y de dejar de depender de Él. Y para eso Dios no nos puede dar todo. Y muchas de las cosas que no nos está dando aquí, no las va a dar allá. Porque allá ya no va a haber manera de que dejes de reconocer lo que ya tú mismo reconociste aquí en la tierra. Amén. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. No importa cómo tú vayas y corras la carrera, pero si a quien le has dejado que lleve la batuta de tu carrera, estamos confiadamente que en Él acabaremos la carrera. No como nosotros la hayamos querido correr, sino como Él la corrió por nosotros. Amén.
Pero hay algo que nos ciega todavía. Y el Espíritu de Dios lo declara en cada sermón. En esta iglesia, para que esta iglesia sea edificada, no en ti, sino en Cristo. Dios valoró lo que Él había creado. Dios valora su creación tanto así que Él vio necesario enviar a su Hijo a morir en la cruz para darnos perdón de pecados y vida eterna. La importancia que Dios nos da es la importancia que nosotros le debemos de dar a nuestra salvación. Si tú no aprendes a valorar las cosas que Dios valora, tú nunca vas a valorar nada de lo que venga en tu vida como cristiano. Nada, absolutamente nada. Toda la gloria te la vas a llevar tú y vas a decir, si no hubiera sido por mí, si no fuera por mí, la iglesia no llegaría gente, si no fuera por mí, no estaría pasando esto, si no fuera por mí, esto no estuviera haciéndose, si no fuera. Tú no estás llevando la carrera que Dios quiere llevar en ti. Tú la estás llevando por ti solo. Y un día, todo rey que se enalteció fue quitado del reino. Saúl puso su pensamiento primeramente que el pensamiento de Dios cuando le ordenó que fuese y matase a todos y aún los bebés de pecho. Y él guardó para sí mismo lo más bueno del ganado. Y fue delante de Dios con su excusa que no fue aceptada delante de Dios. Tú también llegarás delante de Dios con las excusas que tú quieras, pero Dios no te las va a aceptar. Porque Dios está poniendo el fundamento para que dejes de hacer las cosas a tu manera y las hagas a la manera que Dios quiere. Por eso, hermanos, yo les digo hoy, aunque el mensaje sea duro, los beneficiados van a ser ustedes. Porque cada mensaje, cada sermón es un reto para tu propia vida. Y no escuches a aquellos que digan lo contrario de lo que se habla y de lo que se enseña en este lugar. Tú sigue adelante. Confía en Dios y sé edificado en Dios, porque tú estarás delante del trono de Dios y un día las obras serán pasadas por fuego, y muchas obras que hayamos hecho en el amor genuino de Dios serán pulidas y serán como perlas, como oro grande y precioso. Mantente fiel a Dios. La fidelidad es para Él y la gloria es para Él. Mantente fiel a Él. Vea lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Vean dónde nos quiere llevar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo es que actúa en aquellas vidas y en aquellas personas que lo toman de la manera que debe de ser tomado. Y una de ellas es el testimonio y la vida del apóstol Pablo. Vean dónde quiere llevar el apóstol Pablo a los Filipos. Porque esta carta fue enviada a los Filipos para animarlos y para ayudarlos en la fe de que ellos sean lo que fue Cristo. Vean lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es necesario que el sentir que estaba en Cristo esté en cada cristiano. Amén. Lo es. Es necesario. Es la única manera de valorar lo que es tu salvación, de lo que es tu vida como cristiano. Que esté el sentir que hubo un Cristo en ti. Y el apóstol Pablo está hablando a los Filipos para que los anime a que sigan fieles sirviendo a Dios en el sentir que hubo en Cristo.
El mensaje que recibimos a través de la Escritura es un mensaje para motivarnos y ayudarnos a nuestra vida espiritual. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios era todo. Y su reino es todo. Pero Él no se aferró a ese reino. Pero tú y yo nos estamos aferrando a algo. Tú y yo estamos valorando algo más que nos impide servirle a Cristo. ¿A qué te aferras? ¿Para qué vives? ¿Para qué crees que Dios te puso en este mundo? ¿Para aferrarte a las cosas que son pasajeras o para aferrarte a lo que es eterno? Amén. Por eso es que muchos se van. Muchos no se quedan en la iglesia. Porque algo se están aferrando más que lo que Dios quiere que nos aferremos a Él. Amén. Y eso es lo que impide que tenga fieles seguidores Dios. Familias completas que le sirven. Que les sirvan, que den su vida por completo, porque hay algo que te estás aferrando. Amén. Hay algo que no has aprendido a matar en ti para que Dios edifique algo en eso que tú has matado. Alguno de sus profetas le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y le pregunta, y las preguntas son para nosotros. ¿Tú puedes vivir por la eternidad en Cristo? La pregunta es para ti. ¿Tú puedes dejar que Cristo sea la plenitud en ti? ¿Para que haga vivir tus huesos? ¿Para que la fuerza que tú tienes no sea tu fuerza, sino la fuerza de Dios en ti? Y Él dice: ¿tú lo sabes, Señor? ¿O qué? ¿Estás en lo correcto? Yo lo sé. Entonces pon atención y esté atento tu oído a lo que te voy a decir. Profetízale. Amén. Háblale. Y estos huesos vivirán. Amén. Si quieres tener vida y vida en abundancia, deja que la palabra de Dios hable a tu espíritu. No lo recibas en la carne, porque si lo recibes en la carne, te vas enojado de aquí, te vas lleno de berrinche de aquí, y saliendo vas a ir discutiendo con tu pareja, vas a ir reclamando. Ya le pusiste más confianza a ese varón que a lo que le tienes a tu propio marido. Pero si tú dejas que el Espíritu de Dios edifica tu espíritu, ya no serán dos, sino uno. Entonces entienden las cosas, porque entendemos que en Cristo somos uno. Así es. Amén. Solo uno. Amén. Y Él es la cabeza que dirige al cuerpo. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu. La mejor manera en la cual Dios nos va a hablar es aprendiéndole a servir. Amén. Siendo humildes y dejando que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Es la única manera que entenderemos el lenguaje de Dios. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú no eres cristiano por 2 años. Tú no eres cristiano por 3 o 10 años. Tú vas a ser cristiano hasta que mueras. Amén. Porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, mostrando obediencia. Porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y tú no estás para hacer tu voluntad, sino la voluntad de quien te llamó, Amén. de quien recibiste el mensaje,
de quien tú estuviste de acuerdo de recibirlo, tú ya no puedes ir en contra. Porque aquel que va en contra de él se constituye enemigo de él. Tú estás para mantenerte unido con él. Amén. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros podamos formar un nombre y seamos recordados como mártires o como verdaderos siervos de Dios. Tenemos que morir por el Evangelio. Amén. Tenemos que mantenernos en el sentir de Cristo. Tenemos que mantenernos en el mismo pensamiento de Cristo. Aunque nos llamen legalistas, aunque nos llamen que somos extremistas, pero tú has entendido el verdadero mensaje del Dios vivo y verdadero. Y no puedes ir en contra de ese mensaje, porque ir en contra de la palabra es como ir en contra de Dios. Amén. Así es. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El propósito es para que se lleve toda la gloria y toda la honra. Amén. Aún nosotros nos debemos de postrar delante de Dios y reconocer que por su gracia estamos compartiendo su evangelio. Amén. Porque toda la gloria sea para Él. Así es. Amén. Toda la honra sea para Él. Gloria a Dios. Amén. Nos ha puesto para dar testimonio de Él, no para dar testimonio de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Cuando tú Amén. llevas a alguien a los pies de Cristo, que declaran es en el nombre de Cristo, Amén. para que la gloria sea para Él. Así es. Nunca caigamos en el error que servimos porque somos merecedores de servirle, sino que servimos porque sabemos que nos hizo siervos, Amén. porque es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Amén. Es necesario que Él siga creciendo, porque su reino es grande, Amén. su reino es eterno, su reino es infinito, y la gloria vendrá sobre la faz del universo y creará una nueva Jerusalén, y ahí estaremos todos los que hayamos confesado con nuestra boca que Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. No va a haber nada corrupto que entre en ese lugar santo. La importancia de dar testimonio de Dios es la importancia de cuánto tú valoras tu salvación. De nuestra boca tiene que salir Dios, 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 Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Ya no puede haber otra cosa en nuestro lenguaje. Ya no puede caber otra cosa en nuestra vida, sino simplemente Dios. Porque Él hizo el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo alabásemos todos los días. Él venía a tener comunión con el hombre. Él venía a convivir con el hombre. Él quiere convivir con su creación. Él quiere llevarte a lo eterno, para que te dejes de desenfocar en lo que tú crees que es eterno. Así es. Vean lo que dice el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, Amén. capítulo 5, versículo 39 al 42. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué nos parece? ¿Que en ellas qué? Hay vida. Tenéis la vida eterna. Y no solamente en ellas hay la vida eterna, sino que también ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Y si Dios puso esta palabra, porque en esta palabra da testimonio de aquel que murió en la cruz, es para que tú y yo demos testimonio de que ese Jesús, ese Cristo, murió pero resucitó de entre los muertos.
Amén. Y demos testimonio de Él en el mundo entero, de que creemos y tenemos un Dios vivo y verdadero que venció la muerte y el enemigo en la cruz. Amén. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco. Que no tenéis ¿qué? Amor de Dios en vosotros. Amor de Dios en vosotros. Aquel que no da testimonio, dijimos que no valora su salvación. Aquel que no da testimonio, el amor de Dios no mora en su corazón. Amén. Aquel que valora y sabe el amor que ha recibido de Dios, anhela dar testimonio. Y Él está en los cultos. Y él participa en los cultos. Y Él sale a las calles. No porque es obligación, sino porque ha aprendido a amar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y ahora Él se quiere entregar como Cristo se entregó por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios se da cuenta que no todos los que le dicen Señor, Señor son de Él. Que solamente de labios, cuando nuestro corazón está lejos. Que el amor del Padre no está en nosotros. El amor del Padre estaba en su Hijo. El amor de Dios estaba en Él. La esencia de Dios estaba en Cristo Jesús. Y la esencia de Dios tiene que estar en nosotros. Si es que somos pueblo, si es que somos hijos, el amor de Dios tiene que estar en nosotros. Amén. No es opción, es que tiene que estar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues si recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria de quién? La gloria que viene de Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque hay quienes confiaban más en ello que darle la oportunidad de que Dios entrase y les enseñase algo nuevo. Hay algo en la cual nosotros nos aferramos que quita el buen testimonio de confesar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los verdaderos cristianos que valoran la salvación sirven a Dios por amor. Debemos de valorar y cuidar la salvación. Vamos a regresar al libro de Hebreos, mis hermanos. Hebreos capítulo 2. Versículo 6. Amén. El autor de la salvación, quien te otorgó la salvación, fue nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Valora el sacrificio, valora tu salvación. Vamos a leer del 6 al 18. Amén. Segunda de Hebreos 2, 6. Lo voy a leer en esta traducción, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: lo vamos a leer en la Reina Valera. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
o el Hijo del o el Hijo del Hombre para que le vistieses, Visítese. para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de ¿qué? Manos. Ahora, para aclarar un poco mejor nuestro pensamiento, mis hermanos, quiero que vayamos a 1 Corintios. Amén. Dios nos valora más de lo que nosotros mismos a veces nos valoramos en el buen significado de lo que es el Evangelio. Versículo 27 dice: sino que el necio del mundo escogió Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Dice la palabra de Dios: sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿qué? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A los fuertes. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos algo más hermoso, ¿cierto? Pero Pablo nos dice en Corintios, o le dice a los Corintios, versículo 28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros ¿en qué? ¿Por quién? Por Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quien hace la obra completa en nosotros es Él. Amén. Es Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y Hebreos, que no tiene autor, que la mayoría creen que fue el apóstol Pablo, pero como tal no hay un autor, nos dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Nosotros somos su creación. Amén. En nosotros puso autoridad. Amén. Amén. En nosotros puso algo para el beneficio de su iglesia. Amén. Amén. Valemos mucho por Dios. Si Dios nos valora, ¿por qué no nosotros valoramos lo que Dios ya nos entregó? Amén. ¿Tienen tiempo para más, mis hermanos? Sí, amén. Gloria a Dios. Pablo nos va a enseñar una cantidad de cosas necesarias para valorar, y una de esas cosas es el servir a Dios. Servir a Jesús es morir a nosotros mismos. Amar a Jesús es decir que tú ya no mandas en tu vida, sino quien manda ahora es Dios en ti. Eso es algo de lo que Pablo nunca ocultó. Para él era un privilegio servir a Dios, sin importar nada. Muchas veces queremos servir a Dios a nuestra manera, pero el Evangelio nos enseña que tenemos que entregarnos en nuestra totalidad al servicio a Dios. Seguir a Jesús es algo difícil, y Pablo sabía lo que era servirle a Dios. Él declaraba con estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él decía: sé que mi llamado y mi recorrido en este llamamiento de servir a Dios no es nada fácil, pero sé que es el beneficio de lo que yo necesito hacer por amor a muchos. Amén. Por amor a más personas que aún no lo conocen, Amén. que no saben de Él, para que tú vengas a ser un cristiano frío e indiferente, un cristiano que no sabes qué es el llamado de Dios, un cristiano que por cualquier cosa se enoja y se va de la iglesia. Amén. Amén. Vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo con el apóstol Pablo? Amén. Porque muchas veces estar en este lugar, en esta tierra, te hace divagar entre ese doble pensamiento y entre decir si seguir siendo mundanos o aferrarme a seguir creyendo en Cristo. Y Pablo lo reconocía en su propia vida, porque él era como nosotros. Él sabía que el anhelo más grande de su corazón era ya estar con Dios. Amén. Pero Dios todavía decía que tienes que estar ahí, tienes que seguir predicando. Ya se le acabó la pila. Vamos a la antigua. Amén. Amén. Vamos a la antigua, mis hermanos. Mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De vosotros, de nosotros. Tú y yo. Y tú no quieres darle tiempo. Tú no quieres dedicarle tiempo. Tú no amas lo que Dios ama. El amor de Dios no está en ti. Porque el amor es el que nos induce a desear que otros conozcan a Cristo. Amén. 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 Pablo ya no tenía una vida propia. Ya no pensaba en sí mismo. Pensaba en los demás. Cada vez que se levantaba Pablo, pensaba en dónde ir a predicar el Evangelio. ¿A qué iglesia le iba a escribir una carta para que los hermanos fueran fortalecidos y llevados al sentir de Cristo? Y no dejaran de confiar en el llamado que Dios les había dado. Pero tú te levantas y planeas tu día, de qué vas a hacer, qué vas a comer, dónde vas a ir a pasear, si te vas a ir de viaje o no, cuando otros pensaban más en seguir predicando el Evangelio de lo que tú y yo estamos haciendo hoy en día. Amén. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo se entregó incondicionalmente, amando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sacrificándose por otros. El amor que estaba en Pablo era el amor que estaba en Cristo. Para poder mantenernos sirviendo a Dios, el amor de Cristo debe de permanecer en nuestro corazón. Es la única manera en la cual nada nos separará del amor de Cristo. Amén. Tú decides quién ocupa tu corazón. Tú decides a qué le das más prioridad que el servirle a Dios. Amén. Cuando entiendas el mensaje, saldrá tu corazón más lleno de amor que de rencor, que de odio, y estarás gozándote, y te apuesto que irás con tu esposa, con donde tú quieras, y estarás gozoso Amén. porque has sido bendecido. La bendición te la has llevado de parte de Dios. Ser cristiano es complicado, y por eso la palabra de Dios dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Muchas veces critican mi carácter. Muchas veces he recibido crítica de la manera que predico el Evangelio. Pero si mi corazón no estuviera apasionado por aquel que me ha llamado, sería un cuerpo muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. La pasión tiene que inundar mi corazón. La pasión tiene que inundar mi espíritu. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Vean lo que dice el Evangelio de Mateo. San Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice? Y los violentos, ¿qué dice? Lo arrebatan.
Si tú quieres sacar a muchas almas del infierno, necesitas ser hombre de carácter, mujer de carácter. Arrebátalos. El reino de Dios ha sido entregado en tus manos. La palabra de Dios, Dios te la ha entregado para no guardarla en una caja y mantenerla sellada, sino para que la compartas a los demás. Amén. Da testimonio de aquel que murió en la cruz. Amén. Y deja que el amor de Dios fluya en tu corazón. Amén. Y ese amor cubrirá a un mundo de pecado. El amor de Cristo, la pasión de Cristo. Para mostrar el servicio a Dios, para servir a Dios, necesitamos el carácter que hubo en Cristo, el carácter que estaba en el apóstol Pablo. De esa manera soportaremos todo lo que venga a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. El carácter para predicar, enseñar, exhortar, te hará ser mejor cristiano, porque entenderás que aunque otros no sirvan como tú, le estás sirviendo a Cristo. Tú estás dispuesto a tomar todo lo que la palabra de Dios dice, y verás que al final del tiempo el carácter que Dios haya puesto en ti te llevará a darle la fidelidad hasta el último día de tu vida. Si tú no adquieres el carácter de Dios, lo que Dios ha puesto en ti, cuando vengan las pruebas, las dificultades, vas a retroceder y volverás al mundo de donde Dios te sacó. Mantente fiel a Dios, sin importar si los demás hacen las cosas como deben de hacer. Tú sirve a Dios y muéstrale la fidelidad a Él. No pongas los ojos en los hombres. Pon los ojos en Cristo, que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. No has recibido llamamiento de hombre, has recibido llamado de parte de Dios. Sé valiente y esfuérzate. El llamado de Dios es para valientes, no es para cobardes. Cuando Pablo fue a predicar, se llevó a un hermano con él, a Demas, pero Pablo claramente declara: Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, donde tú vayas a la palabra de Dios, es para que fortalezca tu vida espiritual, para que tomes fuerzas en Cristo y para que le muestres una fidelidad a Dios. Él fue fiel y permanece fiel. Aunque tú seas infiel, Él permanecerá siempre fiel. Segunda Timoteo 4, 9 al 11. Dice la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¡Toma! Diga conmigo: toma. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Cada uno de los que estamos sentados es útil para el ministerio. Amén. Júntate con un hermano que te va a inducir a servir a Cristo. Amén. No te juntes con los demás que te van a regresar al mundo. Así es. No hagas caso, así sea tu madre, tu familiar o alguien que te hable en contra del ministerio o del llamado de Dios. Júntate y busca a personas que te motiven a servir a Cristo Amén. y no que te lleven al mundo. Así es.
Cada uno de nosotros es necesario para la obra de Dios. Cada uno de nosotros construimos la iglesia, pero hay hermanos que están para bien y otros hermanos que están para destruirla. Y los que somos líderes tenemos que luchar por aquellos que vemos que realmente el amor de Dios está en su corazón. Y los que no tenemos que ser claros con ellos, porque Dios nos ha puesto para defender el Evangelio y nos ha puesto para defender su iglesia y nos ha puesto para estar como estandartes, como faros encendidos para que la luz resplandezca en medio de la oscuridad. Y tú y yo somos ese faro. Los verdaderos cristianos nos mantendremos fieles hasta que Cristo venga o hasta que partamos con el Señor. Ay de ti si dejas que la iglesia de Dios sea destruida por no tener el carácter. El llamado de Dios es para gente que está dispuesta a ser degollada por la fe de Cristo. Esto es para gente que está dispuesta a renunciar al dinero por su fe. Esto es para gente que no va a decir estoy triste o cansado y por eso no voy a la iglesia. El llamado de Dios es para gente que diga yo voy a ir a la iglesia cansado o triste. Muchas veces ponemos excusas o pretextos, pero cuando vemos las escrituras de Dios nos enseña que el que no tenía ni dónde recostar su cabeza, haciendo referencia a Dios. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8. Gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 20 y 22. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero aunque Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, Él se mantenía predicando el Evangelio, el mensaje que su Padre le encomendó. Y tú muchas veces no vienes porque no tienes. No has entendido el llamado de Dios. No has entendido el propósito de Dios. Versículo 21 dice, otra vez, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchas veces van a salir ocupaciones. Es que tengo que ir a visitar a mi familiar. Es que tengo que ir a tal lugar. Tú no has entendido el llamado de Dios. Tú no has comprendido lo que significa ser hijo de Dios. Muchas veces creemos que el varón de Dios no está cansado, que el siervo de Dios no se deprime, que el siervo de Dios no tiene necesidades. Tenemos las mismas dificultades que cualquier persona en este mundo, pero hemos entendido el llamado de Dios y queremos esforzarnos porque reconocemos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos esa salvación eterna. Esto no se trata de que cuando tú estés bien le sirvas. Esto se trata de que cuando tú tengas la economía le sirvas. Esto no se trata de que cuando tú reconociendo el sacrificio de Dios reconocerás lo que verdaderamente implica el negarse a sí mismo por amor a Dios. Con esto termino, hermanos. Cuando entendamos que hicimos un compromiso con Dios y no con los hombres, o cuando puedan o cuando quieran, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? ¿Quién te tomó como soldado? Cristo. Estás en un ejército, estás en un batallón, tienes que luchar, tienes que avanzar, tú no tienes que retroceder por el enemigo, tú tienes que seguir adelante.
Versículo 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Resucitó de los muertos conforme a ¿qué? Mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de que, ¿quién está hablando aquí? Apóstol Pablo a Timoteo. Le está enseñando cómo es el llamado de Dios. Le está hablando de aún de su propio sufrimiento, de sus prisiones, de muchas veces fue castigado injustamente como fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo nunca retrocedió. Pablo siguió avanzando. Pablo siguió levantando iglesias. Pablo siguió levantando líderes. Pablo siguió haciendo las cosas que le había encomendado Dios que hiciese. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aunque tú te calles, vendrán otros que la hablarán. Si tú te callas, aún las piedras hablarán y darán testimonio de aquel que creó las mismas piedras. Así es. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, por amor a ti, por amor a ti. Pablo se fortalecía por amor a ti, para que tú no te levantaras como una gallina, para que tú no te levantaras como un cobarde, sino para que tuvieras el carácter de Cristo y no retrocedas al llamado de Dios. Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.